Bueno, buenas noches. Esta es la segunda edición de Infiltrados, el programa de El Filtro en el que entrevistaremos a distintos candidatos y candidatas a la presidencia de la República. En esta segunda edición toca el turno del candidato Johnny Lescano. Todos lo conocemos por sus 4 periodos como congresista y tengo entendido que ahora ejerce como catedrático en la Universidad del Altiplano. Sí, claro que sí. Y además como abogado, no soy abogado independiente, he sido abogado independiente toda mi vida y paralelamente ejerciendo la docencia en la universidad como profesor principal. Perfecto. Bueno, congresista, sin más preámbulos, la entrevista, una primera cuestión, un poco en todo el contexto, ¿no? De la pandemia y de cómo, digamos, el Perú está enfrentando hoy la segunda ola. ¿Usted cree que en caso de que esta segunda ola, como que sus efectos empiecen a ser más devastadores con la población, cree que se deberían postergar las elecciones generales? Bueno, yo creo que hay países que han enfrentado esta pandemia y han realizado contiendas electorales, ¿no? En las mismas situaciones en que estamos viviendo los peruanos actualmente. El caso de Chile, el caso de Estados Unidos, aquí no va a haber ningún inconveniente. Algo que haya una catástrofe donde ha habido una emergencia, hay fallecidos, ojalá que no sea así. Obviamente tenemos que priorizar la vida de los peruanos. Pero yo creo que, tal como lo ha dicho la primera ministra el día de hoy, se van a llevar a cabo las elecciones. Bueno, si hay urgencia, si hay algún inconveniente, repito, se tendrá que tomar las medidas respectivas, incluso en algunos casos hacer voto electrónico o virtualmente, ¿no? Pero que den garantía, que refleje el voto popular, la voluntad popular. Pero en estos momentos yo creo que no hay ningún inconveniente. Los otros países que han tenido procesos electorales así lo determinan. Congresista, usted está haciendo giras en todo el país y hemos visto candidatos que están haciendo campañas sin respetar las normas de distanciamiento y los protocolos sanitarios contra el COVID. ¿Qué está haciendo usted que garantice que la campaña que usted está haciendo no está generando mayores contagios? No, nosotros llevamos con un número prudente de personas. Yo he dado un comunicado, emití un comunicado que vaya solamente a los candidatos, algunas otras personas de apoyo para que difundan los recorridos que estamos haciendo. En las conferencias de prensa generalmente van los periodistas también, pero a veces no se puede garantizar al 100%. Vienen los militantes, tratan de acompañar, pero hacemos todos los esfuerzos para hacer cumplir las normas sanitarias. Y además pedimos la colaboración de la Policía Nacional para que ponga orden, para que evite aglomeraciones, porque estas actividades son del pueblo. A veces el pueblo quiere estar ahí y la gente se acerca y no tiene ningún temor. Contra eso estamos luchando y tenemos dificultades, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para cumplir estrictamente las normas sanitarias. Claro, es un poco el reto también de los candidatos. Ahora, candidato, salvaguardar también un poco a la población en la medida de poder hacer una campaña obviamente efectiva, pero también que digamos, no amplíen los contagios, ¿no? Sí, mira, nosotros no hacemos mítines, no llevamos regalos, no hacemos rifas, no llevamos orquestas. La gente va porque quiere, con el ánimo de colaborar, pero restringimos el número de militantes que participan. Tratamos de saludar al pueblo, repito, con las restricciones que establece estas circunstancias que estamos viviendo. No hacemos actividades masivas, repito, no vamos a dar dádivas. Hay otros que llevan dádivas, regalos, polos, hacen rifas. No, nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso y consecuentemente tenemos más facilidad para hacer una serie de acciones para respetar las normas sanitarias. Candidato, su plan de gobierno plantea que el Estado tendría que acordar con la prensa para que no difunda información sensible sobre delincuencia. Y algunos expertos ya han señalado que no necesariamente es la mejor solución al problema. ¿Por qué esto sería ideal y si es que esto todavía se mantiene, ¿no? Yo he explicado a un diario de circulación nacional esta situación, porque a veces tenemos que luchar, qué duda cabe, los peruanos saben que tenemos que hacer acciones, operativos contra delincuentes, contra terroristas, contra bandas de sicarios,
contra traficantes de tierra y a veces se informa los detalles de los operativos, ¿no es cierto?, por la prensa nacional, y abortan las acciones y los delincuentes son prevenidos y siguen haciendo las suyas. Entonces, nosotros como una propuesta sana estamos diciendo, señores, sin dejar de informar, quizás no den los detalles sobre los operativos que se van a hacer, porque eso es advertir a la delincuencia para que tomen las medidas y se escape. Entonces, eso no colabora en la lucha contra el crimen. Eso no es ninguna imposición. Mira, yo he estado en el Congreso. A mí nunca me han visto parametrar a la prensa, ni he estado apoyando la ley antiprensa, ni mucho menos. O sea, es una medida absolutamente sana, que si quieren los medios de comunicación lo cumplen, o si no quieren no lo cumplen. Es una exhortación. Es luchar contra el delito, y en el Perú todos debemos luchar contra el delito. Candidato, pero ¿no sería mejor en todo caso afilar quizá por el otro lado, por el lado de la policía, evitar, digamos, filtraciones desde ese lado antes que pretender en algún punto, no sé, porque cuando se habla de acordar con la prensa, o sea, ya existe, digamos, la impresión de que va a haber alguna especie de pedido sobre la información que publican y la que no, y eso no se puede sonar mal. No, yo creo que, mira, no es una cuestión de violar derechos constitucionales, ni derecho a la información, ni mucho menos a la expresión, ni a las acciones editoriales que toman los medios de comunicación. No, es luchar contra el delito. Y a veces tú has visto, se filtran muchas cosas de la policía, ¿no? Se avisan, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que cuando se va a hacer un operativo, se filtra esa información a los delincuentes escapan. Entonces, le digo, y eso incluso es informado por la prensa. Entonces, no estamos colaborando para poner orden, conseguir la tranquilidad, la paz de la ciudadanía del Perú. Entonces, si hay voluntad de la prensa, bueno, puedo colaborar un poquito. La prensa, tú sabes, aquí en el Perú dice lo que quiere, hace lo que quiere, a veces no informa con la verdad. Y nosotros hemos visto muchas veces que no se ha informado con la verdad. Has visto, ponen fotografías que no son del Perú, son fotografías del extranjero, incurren en errores. En medio de eso, nunca nosotros hemos reclamado ni dicho cómo se tiene que hacer la información. Nosotros estamos intentando darle paz y seguridad ciudadana al Perú, y si la prensa puede colaborar, a Dios gracias, si no, que sigan informando. Claro. Congresista, en la entrevista también vamos un poco a intercalar preguntas del público que nos enviaron precisamente a propósito de su presencia. Y una de ellas, justamente la del usuario en Twitter, Homero Thompson, él le consulta, ¿usted considera que Manuel Merino, teniendo en cuenta los dos gobiernos de Fernando Belaúnde y el periodo de Paniagua, es el tercer presidente de Acción Popular? No, nosotros ya hemos dicho que no, ya lo hemos dicho hace mucho tiempo, muchos días atrás, semanas atrás, ¿no? Porque Merino incurrió en una gran irresponsabilidad. Incluso hemos pedido su renuncia del partido, muchos dirigentes del partido. Ha actuado sin escuchar los acuerdos del partido, no ha cumplido con los postulados de Acción Popular ni la tradición democrática del presidente Belaúnde. Merino ha entrado ahí con un force y lo han sacado más rápido que inmediatamente. Merino, para mí, no ha sido un presidente de Acción Popular. Ha incurrido en una aventura que le ha hecho daño a él y ha maltratado de alguna mente al partido, pero la gente se da cuenta. Nosotros actuamos de distinta manera de Merino, ¿no? Merino, no sé qué le pasó al señor, pero dejó pasar una gran oportunidad que le dio la vida, que ser presidente del Congreso de la República, pues eso es un gran privilegio, se la rifó. Yo no sé, por ambiciones personales, inducido por otros grupos, inducidos por sus consejeros que los tenía cerca, que estuvieron en su juramentación, pero no ha sido presidente de Acción Popular. Eso ha sido cualquier cosa menos un presidente. Ahora, ¿son visibles sus choques con otros sectores de su partido? Y se sabe que Acción Popular desde hace mucho tiempo tiene una guerra interna entre varias facciones. ¿Usted puede garantizar que si usted es presidente, su bancada no lo va a abandonar? ¿Una eventual bancada de Acción Popular que ya vemos que suelen ser nutridas? Bueno, en realidad el partido en gran mayoría, a mí me han elegido como cerca del 70%. Es la línea que ha marcado el partido. Y es la línea que tiene que seguir
no solamente la presidencia, sino la bancada de Acción Popular, ¿no? Con esta experiencia que hemos tenido de esta vacancia irresponsable, ya están en conocimiento y saben los candidatos al Parlamento que tienen que ir en la línea y en la ideología de Acción Popular. Eso de abandonar, yo no sé, pongámonos en el peor de los casos. Si el presidente toma acciones buenas, positivas, cualquier bancada va a sucumbir con el respaldo del pueblo. Ahí están las elecciones del señor Merino, ¿no? Lo apoyaron varios partidos políticos, no solamente su bancada, sino otros partidos políticos. Si el presidente fuerte gobierna bien, va a estar el pueblo con él. Y cualquier tentativa o que se tuercen por un lado, les va a salir el tiro por la culata. Así que ya están con esta experiencia, yo creo que han aprendido cada uno de los candidatos que se convertirán en nuevos representantes del pueblo y estarán trabajando en el Congreso. Ahora, usted está haciendo campaña en esas mismas condiciones de separación de ciertas facciones de su partido. ¿Cómo está su partido hoy en términos de liderazgos como los de Raúl Díez Canseco? ¿Él tiene todavía presencia de liderazgo en el partido? Bueno, han sido de alguna manera fulminados, ¿no? Fulminados. Yo creo que han desaparecido del espectro político y fundamentalmente tener algún tipo de influencia en el partido. ¿Por qué? El señor Díez Canseco se retiró, no le dio la batalla. El señor Barnechea se retiró, no dio la batalla, y a quienes lo pusieron para un poco ver qué pasaba, un poco para dificultar mi candidatura, los hemos derrotado por gran cantidad de votos. Así que yo creo que decir que está dividido el partido, eso es parcialmente. La gran mayoría está con nosotros. Ha sido una votación abrumadora. Los otros casi han sido eliminados. Molestan a veces, no se contentan con la derrota, pero ya se les pasará, ¿no? Ya se les pasará. Pero lo cierto es que peso político ahora no lo tiene. No lo tiene, esa es una realidad. Usted en diciembre... Una chiquitita, una cortita. Sí. Una chiquitita, una cortita. ¿Usted, señor Lescano, se considera de la facción que representó en algún momento Mesías Guevara? No, cada uno tiene su liderazgo. Yo no soy ni de la facción de Guevara, ni de la facción de Sutanito, ni Menganito. Yo he hecho mi propio liderazgo. Yo no dependo de nadie. Yo he construido 19 años mi trabajo político y el pueblo lo sabe. Mesías Guevara ha tenido palabras de apoyo hacia mi candidatura, pero yo no tengo nada que ver con el accionar político de Mesías. Él actúa más correctamente, ha sacado la cara también por el partido, pero tiene su propio ámbito, su propio actuar político, ¿no? Yo he construido mi propio liderazgo y por eso he sido candidato a la presidencia y actualmente estoy luchando para llegar al poder. Usted en una entrevista que dio el mes pasado dijo que no conocía personalmente al señor José Arriola, que él es el ya candidato al Congreso de su partido que más votos obtuvo en las elecciones internas. Usted en ese momento dijo también que iba a buscar conocerlo y entrar en contacto con los candidatos al Congreso. ¿Ya lo hizo? ¿Ya se pudo reunir con los candidatos al Congreso de Acción Popular? Sí, claro, hemos tenido una primera reunión donde se hemos explicado los lineamientos del plan de gobierno. Una vez inscrita oficialmente la lista, hemos enviado a través del WhatsApp que tenemos el plan de gobierno a cada uno de los candidatos al Congreso y hemos hablado de cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir en base a nuestra doctrina y a nuestra ideología, a los principios del partido. Algunos no los conocemos, son militantes de diversos lugares que a veces no conocemos. Por ejemplo, el número uno, yo no lo conozco, ¿no? Ha entrado recientemente al partido y ha sido respaldado por algún sector aquí en Lima. Pero así son los partidos. Nosotros tenemos más de cerca de 250.000 militantes. Algunos han ido a las regiones. Recién los conozco a los candidatos al Congreso, porque tenemos miles de militantes, pues es difícil conocerlos a todos. Claro, son miles de militantes, pero ¿no le parece raro justamente que usted como candidato a la presidencia no tenga una relación fluida con quienes van a ser eventualmente, digamos, en caso usted sea presidente, su bancada? No, esa es una cosa diferente, pues.
Una cosa es que no haya conocido a los candidatos al Congreso y no conozca a todos los candidatos ya al Parlamento Nacional oficialmente elegidos. Ya conociendo ellos, por ejemplo, ahora tengo pues relación fluida, he conversado, intercambio ideas con todos los candidatos de Lima Provincia, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas y Ancash. Ya los conozco, sé cómo piensan, me han escuchado y obviamente esa es la dinámica de la política, ¿no? Esa es otra cosa, pues. Ahora sí los conocemos y con ellos tenemos que trabajar. Usted ha dicho que dentro del partido hay como, o sea, hubo grupos que ya fueron como reducidos en las internas, está el señor Mesías Guevara con su liderazgo. ¿Cuál sería la facción de Johnny Lescano? ¿Quiénes están detrás de usted? No, Mesías Guevara es presidente del partido en funciones, él no ha estado pues en la competencia, ¿no? Él está cumpliendo sus funciones como gobernador regional, él tiene su propia dinámica como funcionario público. Yo me refería a los candidatos que han entrado en competencia conmigo, ¿no es cierto? Ellos obviamente han sido derrotados, claramente. Ellos no han tenido respaldo significativo. Después han querido boicotear, han estado molestando, no han estado dando facilidades y yo he estado avanzando en ese sentido. ¿Quién está detrás de mí? Cerca del 70% de los militantes del partido. Yo no necesito que esté Sutano, Mengano, el que tiene plata o el que cabeza visible, no, porque es un militante más. A mí me interesa que estén detrás del candidato presidencial la gran mayoría de militantes. Sí, pero todos los políticos necesitan bases políticas y esas bases se construyen a través de líderes regionales. Por ejemplo, ¿no? Usted de repente no tiene un liderazgo regional en el norte, pero puede acceder a esas bases a través de sus líderes regionales. ¿Hay algunos nombres que usted pueda decir, estas personas me acompañan, estos son los líderes a través de los cuales yo llego a la gente? A ver, eso es relativo, ¿ah? Yo no creo que un líder regional pueda decir, oiga, ustedes voten por este y se acabó. Esa no es la democracia. La democracia es un militante, un voto. Y el militante, como dice la democracia y los principios del Estado de Derecho, ¿no? Del voto popular, cada uno vota por su candidato libre e independientemente, sin escuchar a las cúpulas. Eso las cúpulas pues ya debe ser exterminado, tanto cúpulas nacionales como regionales. Nosotros no estamos de acuerdo con eso de las cúpulas. Es decir, oiga, este ha dispuesto que todos voten. No, porque eso se presta a una serie de corruptelas e irregularidades. Nosotros respetamos, yo estoy contento porque quienes han votado lo han hecho por cariño, por identificación a su candidato. No ha sido un voto porque el líder regional ha dicho, oiga, aquí yo lo sigo a Lescano y el otro ha dicho que no. No, ha sido el convencimiento de la gran mayoría de militantes que nos han elegido. Y tenemos en las regiones muchos militantes, ¿no? Que son líderes en las regiones. Está Elmer Soto, por ejemplo, en Amazonas, en Tumbes está Josefina Cumpa, en Cajamarca está, por ejemplo, Salomón Fernández, Henry Pintado, está Silvia Montesa, en La Libertad está Elizabeth Abanto, está Julio Rodríguez, que es secretario general, en Lima Provincia está Mercedes Mantones, ¿no? Y algunos otros más. En Ancash está Darwin Espinosa, que es un joven militante antiguo, partió con las juventudes del partido, y bueno, otros líderes regionales. En el sur tenemos a Luis Ángel Aragón, en el Cusco, en Puno está Elmer Quispe, Juan Carlos Ceballos, no conocemos, pero yo no me llevo por los líderes regionales, yo me llevo por todos los militantes. Esa es la auténtica y más fuerte democracia. Ahora, entrando a temas ya un poco más de carácter nacional, usted ha dicho que está a favor de la devolución de los aportes de la ONP, y es algo que va muy en línea con lo que usted ha hecho como carrera política cuando estaba en el Congreso. Digamos, es bastante esperable. Pero ¿no le parece que en contexto de pandemia eso puede dejar un hueco fiscal difícil de llenar para un presupuesto público que es limitado? Perdón, la primera parte que decías, no te escuché claramente. La primera parte de tu pregunta. Le decía que usted ha dicho que está a favor de la devolución de los aportes de la ONP y que es algo que va muy en línea con el tipo de propuestas que usted ha tenido cuando ha sido congresista, pero le preguntaba si no creía que en este contexto de pandemia eso podía dejar un hueco fiscal muy difícil de llenar. No, mira,
una cuestión de derecho, ¿no? Una cuestión de aplicación de la ley. Tú no puedes recibir un dinero y apropiarte del dinero. Los trabajadores de la ONP han entregado dinero al Estado, pero a cambio de nada. Y no puede decir, oiga, como estamos en pandemia y como hay un fondo común, no le devolvemos su dinero al ciudadano, al trabajador que ha aportado 13% al mes de su sueldo, porque se estaría ahí practicando una cuestión de sacarle la vuelta al ciudadano. El Estado recibe dinero, se hace loco, le dice, como no has llegado a 20 años de aporte, no te devuelvo nada. La obligación de un Estado es, si no ha dado el beneficio, devolver la propiedad del trabajador. Y consecuentemente ahí no hay ninguna situación irregular, al contrario, es un deber del Estado de cumplir sus obligaciones. En segundo lugar, la devolución de los dineros a los trabajadores de la ONP son 15.000 millones de soles. Dice, como máximo, 15.000 millones de soles. El Estado ha sacado 60.000 millones de soles para darles a las transnacionales. Dijeron que estaban en conflicto, que estaban quebrando las grandes empresas, y les ha dado a través de ese programa Reactiva Perú 60.000 millones de soles a crédito cero. A crédito cero. Con el dinero de los peruanos, con el dinero del Banco Central. Entonces, mira, de la nada se le da dinero a empresas que han podido muy bien enfrentar la pandemia. ¿Por qué no se le va a devolver su dinero a los trabajadores? Dijo el gobierno de Vizcarra con la señora Antonieta Alba, si no me equivoco su nombre, dijo, no le vamos a devolver 4.300, le vamos a dar pensión recortada 250 soles o 330 según los años de aportación, y por lo tanto era también una fórmula económica, iban a sacar dinero del Estado. Como verán, el Estado tiene dinero, lo que pasa es que a veces lo despilfarra y a veces lo invierte de manera irregular, o a veces no recaba los impuestos que debe recabar. Pero yo tengo fundamento jurídico para devolver ese dinero, y además el Estado sí tiene dinero para cumplir con los trabajadores, ¿no? Y creo que por todos lados hay fundamento. Yo creo que esa demanda que ha presentado el gobierno sobre la devolución de aportes de la ONP, el Tribunal Constitucional la va a descartar, la va a declarar infundada, porque no tiene mucho sustento. Dos cositas le repregunto sobre el tema de las varias que le quisiera preguntar, pero dos cosas más quisiera preguntar sobre el tema. La primera es si al hacer que el Estado tenga que sacar dinero del Tesoro para hacer esta devolución, porque el fondo que es común se destina al pago de los jubilados de hoy, no se está haciendo que el Congreso tenga iniciativa de gasto, lo cual es inconstitucional. Eso es lo primero. Y lo segundo que le quería preguntar es si es que no ve una diferencia en el programa Reactiva Perú, donde el Estado garantiza los créditos versus la devolución de la ONP, donde el Estado devuelve dinero en efectivo, contante y sonante, por decirlo de alguna manera. No, en primer lugar, no hay ninguna inconstitucionalidad de la norma. No se está tomando iniciativa de gasto. No hay una ley que dispone los dineros del Ejecutivo. Eso es absolutamente falso. Hay una confusión ahí de inicio, porque hay iniciativa de gasto es cuando el Congreso aprueba una ley para tomar dinero del Estado. En este caso, se le está diciendo al Estado, devuelva el dinero del trabajador que se lo ha apropiado. Es una cuestión absolutamente distinta. O sea, no se está disponiendo los dineros del Estado. Se está diciendo, usted, Estado, que ha recibido dinero de este trabajador, devuélvaselo. No hay iniciativa de gasto ahí. Pero ese dinero ya fue pagado a los pensionistas. Es un fondo en el cual llega el dinero y se va al pago de pensionistas, y luego los siguientes reciben de lo que aportan los siguientes, ¿no es cierto? Bueno, pero eso no desvirtúa de que el trabajador es propietario de sus aportes. Incluso la ONP tiene ahora, desde hace 10 años atrás, cuentas individuales, cuánto ha dado cada trabajador. Yo no puedo decir, oiga, usted que nos ha dado dinero, que ha entrado a un fondo común, y como yo lo he dispuesto para el pago de otro trabajador, y ya no se lo devuelvo. Eso es una sacada de vuelta. Eso la ley no lo permite. Yo soy profesor de Derecho. Eso no tiene ningún sustento, ninguna justificación. O sea, yo recibo dinero, y si lo dispongo para otras cosas, conforme está el sistema de pensionario, no puedo decirlo, como este sistema funciona así, a ti no lo devuelvo. Oye, mi propiedad, señor, esa es mi propiedad, es mi dinero, es mi propiedad. ¿Y cómo me garantiza usted mi propiedad si la Constitución dice que la propiedad está garantizada? Entonces yo veo que ahí no tiene mucho fundamento
los reclamos y las protestas que han hecho en la devolución de la ONP, de los aportes de la ONP. Y lo segundo que me preguntabas era de... Que si es que le parece lo mismo cuando el Estado garantiza un crédito, es decir, no desembolsa, sino garantiza cuando desembolsa la ONP, ¿no? No, el Estado sí está desembolsando. No es que solamente garantiza, es dinero incluso del Banco Central de Reserva. Es dinero incluso del Banco Central de Reserva. Y lo ha reconocido la misma ministra. Dijo, no estamos sacando dinero del Erario Nacional, es el Banco Central de Reserva el que está dando el dinero. ¿Tú crees que los bancos comerciales, conforme operan con intereses leoninos, van a sacar su propio dinero y después van a hacer solamente garantizar al Estado? No, es dinero del Banco Central de Reserva que se está dando. 60.000. Entonces, es más grave. Mira, eso es más grave que devolverle el dinero de su propiedad al trabajador. Es más grave. Con esta termino una pequeñita repregunta, que es que el dinero del BCR no es el dinero de nuestros impuestos, es dinero que el BCR crea como Banco Central, ¿correcto? Yo pienso que el dinero del BCR como del Erario Nacional es dinero de los peruanos. De una u otra manera, es dinero de todos nosotros. Incluso el dinero del BCR sirve como respaldo económico del país, ¿no? Que es una garantía de los contratos, de las inversiones que hace el Perú. Entonces yo creo que es muchísimo más grave que está sacando de la garantía que tiene el BCR, ¿no? Es mucho más grave. Entonces yo creo que ahí se ha hecho un programa muy grande, 60.000 millones de soles. 60.000, que es una cantidad. Parece que tiene fundamento en todo sentido el asunto de devolución de los aportes de la ONP o las explicaciones que les he dado. Candidato a otro tema más político, la señora Keiko Fujimori, que va a volver está postulando nuevamente a la presidencia, en una entrevista dijo que ella, ahora sí, de ser elegida, indultaría a su padre, el señor Alberto Fujimori. ¿Usted, de ser elegido presidente, lo indultaría? ¿Indultaría a Alberto Fujimori? No, yo ya me he pronunciado sobre esto, yo creo que no procede, ya las Cortes Internacionales han denegado ese pedido. Segundo, ustedes han visto cómo el señor Fujimori hasta es profesor de la Escuelita Naranja, se han filtrado audios, ¿no?, que establecían que asesoraba a candidatos al Congreso y dice, venga nomás acá al penal, yo te voy a asesorar, mira. O sea, demuestra que tiene una muy buena salud el señor Fujimori. Consecuentemente, eso yo creo que es una discusión que debe ser cerrada y que me parece que las declaraciones de la señora Fujimori es que se está jugando las últimas cartas para levantar un poco las encuestas, ¿no? Pero el asunto ya está cerrado, no procede sin duda. En un pequeño paquete de preguntas tipo de electorales, y ya aprovechando la coyuntura, ¿usted estaría a favor de la legalización de la marihuana? No, yo creo que no se construye. No, yo creo que, yo pienso que esas cosas no construyen el país, ¿no? Yo creo que en la libertad de las personas, no sé, pues, de hacer su vida como lo dispone los derechos a la libertad. Pero yo creo que utilizar y legalizar este tipo de asuntos no fortalecen a la juventud, ¿no? Yo creo que no, así no se construye un país. Yo no veo que así se pueda llevar adelante jóvenes que tengan fortaleza, jóvenes fuertes, jóvenes que tengan aplomo, jóvenes que tengan futuro, ¿no? Yo en eso no estoy de acuerdo. El congresista Danilo Olivares le parece el congresista Danilo Olivares, actual congresista, ¿le parece una persona sin futuro? Yo pienso que él puede representar, pues, la opinión de algunas personas, de algunas entidades, ¿no?, de algunos sectores sociales, pero yo no conozco mucho al señor Olivares, o sea, lo he visto actuar en algunas cosas políticamente, pero no lo conozco. No conozco su trayectoria, pero cada uno sabe lo que hace con su vida. Pero creo que poner de ejemplo a una sola persona no supone que la marihuana sea bien, porque él se pronunció a favor de la marihuana.
No quiere decir que porque el señor fue congresista ya la marihuana está bien. Yo creo que eso es reducir un problema de esta naturaleza a la experiencia de una persona que llegó al Congreso. Candidato, en Argentina recientemente se legalizó el aborto. De ser presidente y en el caso de que una ley como esa, digamos, sea aprobada, ¿usted la respaldaría? No, yo no creo que la muerte sea solución para nada. Yo no creo que la muerte sea solución para sancionar a un violador. Si el violador estuvo ahí y ha perjudicado a una niña, lo matan al inocente. A mí me cuesta trabajo entender eso, ¿no? Hay otras medidas, otras soluciones. Creo que el aborto terapéutico, en donde la madre está en peligro por el nacimiento de un niño, por ejemplo, una niña tierna de 12 o 13 años, peligro para tener un hijo, el médico ya debe preferir la vida de la madre y no del niño, porque tiene que elegir. Pero legalizarlo así abiertamente, el aborto, no es lo más adecuado. Repito, hay otras soluciones y yo parto del principio que la muerte no es solución para nada. En caso de violación, usted es... En caso de violación, el aborto en caso de violación. Bueno, en caso de violación, mira, si es en caso de violación, hay que ver si también se aplica la misma norma. Yo creo que también se aplica la misma norma, ¿no? Porque esa guagua que ya estaba formándose, un ser humano distinto a la madre, ¿por qué va a ser sentenciado a muerte? Yo digo, ¿qué culpa tiene del violador? Ese ser humano que ya es sujeto de derecho. Yo soy profesor de derecho. La mamá es un sujeto de derecho, es un ser humano distinto a la guagua que está en su vientre. La madre tiene derecho a la vida y ese sujeto de derecho que está dentro de su vientre también tiene derecho a la vida. Yo tengo que partir de eso como ciencia jurídica. No es religión, es ciencia jurídica. Entonces, yo reconozco que a la madre le va a costar trabajo criar a la guagua. Bueno, si no quiere criarla, el Estado se hace cargo de esa guagua, porque tenemos que salvar a un inocente. No podemos sentenciar a muerte de la culpa de un degenerado o de un violador. Yo parto de eso. Entonces, por eso te digo, hay otras soluciones. Se le dará asistencia de salud, asistencia psicológica a esa persona, lo entregará al niño cuando nazca y seguirá su vida, ¿no es cierto? Y será al que le dieran sentenciar a muerte, hace el violador, pero no a un inocente. Yo creo que, repito, la muerte no es ninguna solución para resolver los problemas en el país. ¿El Estado está en capacidad de darle asistencia a una mujer violada que, en el caso que no esté en capacidad de hacerlo, de todas maneras va a abortar, sea legal o no? Mira, si pierde el Estado 30.000 millones de soles por las coimas, ¿no es cierto?, que entregan los empresarios a funcionarios corruptos, ¿por qué no va a haber un presupuesto más módico para salvar la vida de un niño peruano inocente de toda situación que tiene que ver con esto en torno al aborto? Yo creo que la cuestión de la vida es un derecho primario, ¿no es cierto? Yo invertiría en eso para salvar la vida. Oye, ¿has visto que las señoras a veces dejan botados en un baño a un niño? Se tiene que salvar la vida de ese niño. Algo parecido es en respecto al aborto. Lo quieren abortar. Bueno, las personas, las mujeres, las jóvenes del Perú van a saber que va a haber el Estado, que ellas no se van a hacer cargo y ya no lo van a votar o lo van a abortar ese niño, lo van a tener y lo van a entregar a la autoridad. Pero hay que cambiar el chip, pues buscar otras soluciones, ¿no? No hay que estar repitiendo, insistiendo en una solución que tiene que ver, repito, con la muerte. La muerte como solución. A mí me cabe mucho trabajo entender eso. Yo creo que hay otra forma de hacer las cosas. El Estado tiene muchísimo dinero, le tiene 60.000 millones de dar para las transnacionales. ¿Cómo no va a tener un presupuesto módico para salvar vida de peruanos inocentes, ¿no? Candidato, ¿usted cuando sea propicio está dispuesto a vacunarse contra la COVID-19? Sí, uno se puede vacunar. Yo tengo mis dudas, pero si se establece que es una solución para el COVID, uno se vacuna, ¿no? Y yo dejo en la libertad a otras personas, en la libertad porque nosotros tenemos derecho a la vida, derecho a nuestra integridad física, no nos pueden vulnerar. Cualquier peruano va a decir, yo no me vacuno.
Yo creo en el Invermed, hay una medicina que lo están promocionando, y otros tienen medicina alternativa, medicina natural, y con eso se han curado. Bueno, que ellos busquen la mejor forma de cómo protegerse. Pero el Estado tiene... ¿Que la ivermectina funcionaría como tratamiento contra la COVID? Hay algunos médicos que dicen que sí. Yo no soy médico. Hay unos médicos que dicen que sí. Las personas en libertad pueden, la ivermectina lo pueden usar. Adiós, gracias. Si le hacen bien, adiós, gracias. Pero yo creo que lo responsable del Estado es promocionar las vacunas como se está haciendo en todos los países del mundo, dentro de la libertad de cada persona. Pero distintas organizaciones internacionales, del mismo Ministerio de Salud, han dicho que la ivermectina, digamos, no es un tratamiento adecuado contra la COVID. ¿No cree usted que es como rol del Estado, digamos, estar ahí y justamente indicar cuáles son los caminos correctos para tratar esta enfermedad? Acabo de decir, yo creo que el Estado tiene que llevar adelante la vacuna dentro de la libertad que tienen las personas, porque yo no te voy a amarrar y te puedo poner una vacuna. Tiene que ser a voluntad de los peruanos. Hay peruanos que creen que no quieren vacunarse y que usan medicina natural. Es su libertad. Pero bueno, el Estado tiene que promocionar la vacuna, tiene que vacunar, pero repito, insisto, dentro de las facultades que una persona tiene en libertad para poder decir. ¿Hasta dónde llega, candidato, la libertad de las personas? Porque usted dice que una mujer no debe tener la libertad de decidir si aborto o no, porque hay una vida de un feto en juego, pero sí una persona puede tener la libertad de decidir si se vacuna o no cuando puede contagiar a otra persona que se va a morir. ¿Hasta dónde llega esa libertad? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Porque yo como ser humano decido sobre mi cuerpo. Yo no quiero vacunarme. No me vacuno. No me vas a agarrar como Estado y me vas a vacunar, porque eso sería violentar tu libertad, integridad personal. Hay adventistas, por ejemplo, que no creen, ¿no? Protestantes de la iglesia, que no creen en la transfusión de sangre y no se hacen transfusión de sangre, así están enfermos. Y el médico no los amarra para hacerle transfusión de sangre, porque está respetando su integridad física. Esa es una cosa. Lo otro es otra cosa. Ahí estamos hablando de otro ser humano distinto que no puede hablar, que no puede defender. ¿Y quién tiene que defenderlo? El Estado. Son dos cosas totalmente distintas. Congresista, pero existe la cartilla de vacunación, o sea, la idea de las vacunas no es justamente una preservación de uno mismo, es la preservación de la sociedad en función de que la vacuna hace que la sociedad se inmunice respecto a una enfermedad como es el sarampión, distintas enfermedades, a las cuales todos nos vacunamos de niños, ¿no? No, está bien. No, yo estoy de acuerdo con eso. El Estado tiene responsabilidad de buscar una vacuna y vacunar al mayor número de personas. Pero insisto, reitero, la persona no puede ser obligada a vacunarse. Hay gente que cree en otro tipo de soluciones. Entonces, el Estado no puede obligar, porque estaría vulnerando derechos, que tenga que convencer, que tienen que vacunar al mayor número de personas. Claro que sí, como lo están haciendo en otros países del mundo. Pero hay personas que no creen en eso, personas que creen en otro tipo de soluciones. Bueno, ese es el tipo de soluciones que creen, que dicen que también son efectivas. Pero no, o sea, hay que respetar esas libertades, ¿no? Pero el Estado, yo creo que, repito, insisto, recalco, que sí tiene obligación de hacer la vacunación, ojalá que sean vacunas efectivas y que nos ayuden a luchar contra esto del coronavirus. Y ustedes están viendo, además, que están entrando otras cepas. Y cuando entran otras cepas, la vacuna no es la misma, supongo, ¿no? Por sentido común, no sé si será la misma, porque están mutando. Hasta entonces, ahora sí es la misma. Bueno, si es la misma, Dios gracias, ¿no? Se seguirá vacunando, pero repito, en la libertad que tienen las personas. Candidato, cambiando un poco de tema, le hago una pregunta muy puntual. Usted ha sido congresista durante varios periodos y durante muchos años. ¿Qué ley que usted ha impulsado diría usted que a las últimas horas de su vida dirá, con esta ley yo me voy tranquilo? Esto hice, eso puedo dejar, este es mi legado para la gente?
Bueno, varias. El Código de Defensa del Consumidor, uno de ellos, donde se defiende la economía de la gente, ¿no? El libro de reclamaciones, entre otros, la ley de portabilidad numérica, donde tú te cambias de empresa y ya no te cambian el número. Antes te cambiaban el número telefónico si tú te cambiabas de empresa telefónica, ahora ya no. Pero la defensa del consumidor he batallado bastante y he evitado muchos abusos. La ley de devolución de los aportes de las AFPs. Antes las AFP se apoderaban de por vida de tu dinero y no lo sacabas nunca y te daban miserables pensiones y te morías y ellos se quedaban con tu dinero. Yo hice aprobar en el 2016 la devolución de los aportes. Tú vas, cumple los 65 años, ves que tu pensión no te conviene y te dices, señor, deme mi dinero. Y eso favorece a 7 millones de peruanos y sus familias. Entonces, te llevas todo tu capital, lo inviertes en otra cosa y tienes mejores ingresos. O la ley anti-bullying, ¿no es cierto? Yo quise aprobar para que no haya violencia en los colegios, que está afectando el 60% de la población. Varias luchas, ¿no? Y aparte de las leyes, la lucha anticorrupción y el enfrentamiento contra mafiosos en el Congreso, creo que también es una gran satisfacción en mi trabajo parlamentario. Corríjame si me equivoco, una chiquitita. La ley de las AFPs no es una batalla de los Luna, e incluso de Luna Papá antes. No. De Luna Papá. No. A ver, no, ni de Luna ni papá, ni de Luna hijo. Ellos son los que han visto que este era un ícono, un aspecto importante en la defensa del consumidor, y cuando han entrado al Congreso han comenzado a tocar el mismo tema, aprovechando la pandemia, han dicho que devuelvan los aportes. Pero en 2016 ni Luna hijo ni Luna papá estaban en el Congreso. Es la lucha de mi partido, es la lucha del Lescano, y tú pregunta a quien sea o ve los archivos del Congreso y verás que nosotros hicimos aprobar esa ley, que es mucho mejor de las leyes que han venido posterior.